realizar esta ceremonia, que es muy importante porque refleja, simboliza y representa lo que Jesucristo hizo por nosotros, ¿verdad? Vamos, si alguien trae Biblia por ahí, le voy a leer un texto bíblico, Lucas capítulo 12, versículo 50. Dijo nuestro Señor Jesucristo esas palabras: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Es una reflexión muy importante que debemos de hacer de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Jesucristo iba a ser bautizado, y bautizado significa ser sumergido. Entonces les habrán explicado algunos. Bautizado significa ser sumergido. Entonces a Jesucristo había algo que en el momento que iba a ser sumergido le angustiaba, ¿verdad? Sí le angustiaba a Jesús. Entonces es importante entender que ahorita que los echemos a ustedes al agua, es importante entender que a ustedes no les va a angustiar esto, ¿verdad? ¿O sí les angustia? No les angustia esto ni les duele, ¿verdad? Que los matamos al agua. Excepto que le entre agua en la nariz y luego se le ponga... Y que esté fría. Que esté muy helado. Pero nuestro Señor Jesucristo iba a ser sumergido. Fíjense algo muy importante, iba a ser sumergido y le angustiaba esa sumersión, para que me entiendan. Entonces, lo que ustedes van a efectuar el día de hoy es un acto muy importante representando lo que Jesús hizo por ustedes. Dice Efesios capítulo 4 que Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra. Es decir, Mateo 12:40 dice que Él estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, y esa era una señal que iba a dar del profeta Jonás. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en un lugar, ¿verdad? Que era el vientre del pez. Y eso reflejado simbolizaba lo que mismo que dijo Jesús. El Hijo del Hombre, es decir, refiriéndose a Él iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Dónde queda el corazón de la tierra, hermano? Allá en el cielo, ¿no? El corazón de la tierra no es 3 metros bajo tierra tampoco. El corazón de la tierra es el centro de la tierra, ¿verdad? Eso lo entendemos. Entonces Jesús dijo, si usted tiene oportunidad, lea Jonás capítulo 2, se va a dar cuenta que donde Jonás hablaba, que lo encontraron las angustias del Seol. Ahí dijo Jonás que había ido al Seol, pero eso representaba a un profeta hablando de lo que a dónde Jesús iba a ir, a ser sumergido. Es importante entender esto. Cuando vino Juan el Bautista bautizaba con bautismo de arrepentimiento. Pero cuando vino más adelante nuestro Señor Jesucristo, los que bautizaban no con arrepentimiento, sino con un bautismo muy diferente, que es el bautismo que representaba lo que Jesús iba a hacer por la humanidad. Es decir, ser trasladado a lo más profundo del abismo, porque así lo dice Romanos capítulo 10, versículos 6 y 7, dice: no digas en tu corazón, jamás digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Eso dice Romanos 10, versículo 6. Jamás digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Se los voy a leer mejor. Romanos capítulo 10. Dice así. Dice, pero la justicia que es por la fe, dice así. ¿Cuántos han sido justificados por la fe? Amén. Usted no ha sido justificado por ninguna cochina obra. Feo, pastor. ¿Es cierto? Porque a los fariseos Jesús los criticaba porque ellos se querían justificar por sus obras. Me porto bien, ayuno, hago cosas de la ley de Moisés, pero ni una cosa de esas que haya practicado los judíos los pudo haber salvado, más que una ley de justicia, que es la ley del nuevo pacto. Romanos capítulo 10, versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O sea, nadie puede decir, Jesús resucitó, ¿sí? O Jesús no resucitó, nadie puede decir. ¿Me entienden? Y el que dice que Jesús no resucitó, pues sigue muerto espiritual. Para que me entiendan. Pero dice que si Jesús no resucitó, entonces tampoco bajó abajo. ¿A dónde bajó? ¿Qué es la parte de abajo, hermano? Versículo 7. Tampoco digas en tu corazón, ¿quién descenderá al abismo? Fíjense dónde estuvo Jesús, en el abismo. La pregunta, ¿dónde queda el abismo, hermano? Allí debajo de la alberca. No, el abismo son las profundidades del mar. Ahí estuvo Jesús. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Es decir, no digas quién bajó abajo.
Esto es para traer a Cristo de entre los muertos. ¿Cuáles muertos, hermanos? ¿En qué muertos estaba Cristo? En los muertos que estaban en los abismos. Explico. Realmente cuando uno se bautiza en agua representa lo que Jesús hizo por usted. Muerte, sepultura y resurrección. Muerte, descendencia y resurrección. Es lo mismo. Entonces es importante que usted capte este asunto. Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice que Jesús, siendo en condición de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Es decir, Él se despojó de ser Dios para venir a ser semejante a todos ustedes. ¿Con qué finalidad, hermano? Con la finalidad, como dice ahí en Filipenses 2.8, que Él sufrió la muerte y muerte de cruz. Es importante entender. Entonces, si usted entiende que Él murió físicamente, también puede entender que muerte significa separación del hombre con Dios. Muerte no es que el ser humano desaparezca de la faz de la tierra. Muerte significa separación del hombre con Dios. ¿Cuál era la separación? Que había un pecado intermedio a través del pecado de Adán, que entró por un hombre llamado Adán. Se separó el hombre, el ser humano de Dios, y por consecuencia eso representaba muerte. Muerte es separación, no dejar de existir. Muerte significa separación. Cuando el cuerpo del ser humano, cuando el espíritu sale y el alma del ser humano, simple y sencillamente el ser humano muere. ¿Por qué? Porque salió su espíritu, solamente quedó su cuerpo inerte en ese lugar. El espíritu tiene un fin específico. ¿A dónde va el espíritu sin Cristo, hermano? Pues al abismo. ¿Dónde va el espíritu sin Cristo? Pues al cielo. ¿Qué? Entonces es muy sencillo de entender esto, no es tan difícil. Cuando usted se bautiza significa que usted está simbolizando, representando el sacrificio de que Jesús fue a los abismos, ¿verdad? Cuando Jesús dice en Romanos 10 que eso es lo que representa. No digas quién descenderá, no digas quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo o para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Cuáles muertos? Los del abismo. Entonces Jesús realmente, como ser humano, cuando anduvo en la tierra, a pesar de ser Dios, Él se despojó de ser Dios. Sin embargo, vino a ser semejante a los seres humanos, y como ser humano Él vino y sufrió, padeció en la cruz del Calvario. Fíjese algo muy importante. Jamás Dios pudo haber sido crucificado en una cruz, en primer lugar. Segundo, jamás Dios pudo llevar el pecado a la humanidad, porque Dios no tiene contacto con el pecado. No, la santidad de Dios y el pecado chocan. Entonces necesariamente tenía que ser Dios encarnado, manifestado en carne, el que podía venir a redimir a la humanidad. Pero era Jesucristo 100% humano cuando anduvo en la tierra. Y dice que cuando Él estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, dice que vino el Espíritu Santo, y vino una voz también que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo lo recibió Jesús. Lucas capítulo 4 también te lo dice, que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Entonces es importante captar ese asunto. Jesús, en su condición de hombre, vino, murió y descendió a los abismos, con una función para que usted no tenga que ir a ese lugar que se llama el corazón de la tierra. Mateo 12:40 dice que Él descendió al corazón de la tierra. ¿Y por qué lo hizo? Para que nosotros no tengamos que ir a ese lugar de sufrimiento. Con esa simple función lo hizo Jesús. Entonces cuando lo echemos ahí al agua, le agarremos su greña y luego lo levantemos, no significa, fíjense, algo muy importante, no significa que usted va a ser salvo por el hecho que lo echemos al agua. Si así fuera, pues los que se están bañando en Vallarta ya son todos salvos. El que es salvo es porque aquel que ha creído en su corazón. Como dice Romanos 10, el que cree en su corazón y confiesa con su boca. No se trata nada más de confesar con la boca, porque muchos dicen: yo te recibo, Señor Jesús. No hay salvación porque no lo cree en su corazón. Pero alguien que cree en su corazón también da frutos de justicia, ¿me entienden? Es decir, uno que es salvo representa que el amor de Dios vive en él o a través de él. Uno que ama o que ya ama a Jesús, o que Jesús vive dentro de él, no puede hacer daño a los demás. ¿Me explico? Hay que dar frutos para entender que tenemos esa salvación eterna. Y por último, voy a leerle Romanos capítulo 6. Eso simboliza el bautismo. Eso simboliza este acto que vamos a hacer en este momento. Le prometo que esta es la última cita ahí. Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? Dijo el apóstol Pablo: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ningún momento, ¿no? De ninguna manera, dijo el apóstol Pablo. No, jamás vamos a perseverar en ese asunto. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, alguien que practica obras que no son de justicia no puede decir que tiene a Cristo en su corazón. ¿Me entiendes? Debemos ser ejemplo a todo el mundo, en toda la tierra, donde quiera que estemos, familia, amigos,
de que realmente Jesucristo habita en nuestro corazón. Si actuamos diferente, no puedo tampoco decir que no es algo, sino simple y sencillamente yo siento que debe haber un fruto en la persona que ha recibido a Cristo. Así es. Luego dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Fíjense, bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados, dice, no dice en el agua, dice en su muerte. Romanos capítulo 6, versículo 3, lean. Los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en la muerte de Jesús. La pregunta es, ¿en la cruz del Calvario ahí fue bautizado Jesús? No. Porque dice que hemos sido bautizados en su muerte. La pregunta es, ¿en qué momento Jesús fue bautizado después de su muerte? Cuando descendió al abismo. Eso significa bautismo, sumersión, sumergir a algo. ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo o sumergidos en Cristo, hemos sido bautizados o sumergidos en su muerte? Es decir, Él lo sustituyó a usted en todas las áreas. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Otra vez habla de otro bautismo, del mismo bautismo del que le estoy hablando. La Biblia habla regularmente del bautismo de arrepentimiento que lo practicaba Juan el Bautista antes de que Jesús muriera y resucitara. Segundo bautismo, bautismo con Espíritu Santo y con fuego, que es el que usted va a recibir en la noche. ¿Verdad? Tercer bautismo, el bautismo que les estoy hablando, que le afligía a Jesús. Este es el tercer bautismo que habla la Biblia. Entonces, fíjese bien. Entonces, cuando lo bauticemos a usted en este momento, lo vamos a bautizar en ese mismo sentido, reconociendo que Jesús fue sumergido a las partes más bajas de la tierra, para que usted no tenga que ir a ese lugar. Fíjese, hay dos cuestionamientos, dos preguntas que yo puedo hacer, muy importantes al ser humano, o que le podemos hacer, o usted le puede hacer al ser humano. ¿Qué decides, bautizarte en agua o bautizarte en las profundidades del mar? Yo decido bautizarme en agua en lugar de ir a las profundidades del mar. ¿No se le hace mejor? ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó el precio para que usted no tenga que ir a las profundidades del mar. Y por eso creemos en Cristo Jesús y por eso simbolizamos o representamos lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, es importante captar este asunto para que usted realmente capte lo que usted va a hacer. Va a ser un simbolismo de lo que Jesús hizo por usted, con la finalidad de que también usted pueda entender que el Hijo de Dios, llamado Jesucristo, cuando anduvo en la tierra anduvo como ser humano, y como ser humano tuvo que pagar el precio de la cruz y llevar el pecado de la humanidad, y no nada más, sino ese pecado trasladarlo a algún lugar. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, por ahí dice que Él cruzó el mar por usted. ¿Sí? Si Él cruzó el mar por usted, usted nada más tiene que bautizarse en esa pileta y ya no tiene que cruzar el mar. Pero además no representa que se bautice el hecho de que usted sea salvo, sino que represente más bien lo que Jesús hizo por usted. La salvación viene por creer en Jesús. Así, si alguien no cree en que Jesús fue sumergido a los abismos, también es salvo. ¿Cuántos saben? Perfectamente salvo. No lo negamos. Inclusive muchos nos vamos a ver muchas sorpresas en el cielo. Al rato voy a decir, oye, pero fulano que era de tal religión, no, que no era salvo, y me lo encontré allá. Entonces es muy importante entender eso. A lo mejor no lo va a reconocer en su alma, pero en su espíritu sí. Ok, entonces están comprendiendo qué simboliza esto, qué significa. Ese es el simbolismo del bautismo en agua. Eso representa. ¿No tiene ninguna duda? Muy bien, si no hay más que hacer, pues hay que comenzar a realizar este acto maravilloso. Una cosa muy importante que debemos entender y que comenzamos a realizarlo a partir de que iniciamos el ministerio en Culiacán, de que cuando bautizamos a alguien, dijo Jesús que nos debemos de bautizar en el nombre de Jesús, así dice Hechos capítulo 2, versículo 38 por ahí. En el nombre de Jesús significa, la palabra nombre en el griego significa autoridad. Autoridad. En la autoridad de Jesús los vamos a bautizar, pero con el mandamiento de Jesús que dijo en Mateo 28. Ahora en Mateo 28 él habló de algo muy importante: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? ¿Qué representa, hermano? Representa que usted entiende que Jesús vino como ser humano a pagar el precio. Si usted no capta que Jesús vino como ser humano a pagar el precio, pues estamos perdidos. Si usted cree que es Jesús en su calidad de Dios vino y se sacrificó, también estamos perdidos. Lo que debemos entender es que Jesús en su calidad de ser humano
Eso es cuando decimos Padre, Hijo, Espíritu Santo, entendemos que la deidad se quedó arriba y Jesús estuvo aquí abajo con nosotros. Jesús estuvo durante 33 años aquí y Jesús también realizó ese sacrificio completo y perfecto de él. Amén, amén. Entonces vamos a bautizarlos en la autoridad de Jesús y en el nombre que Él dijo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, representando que es un Dios solamente manifestado en 3 etapas, en 3 personas diferentes, y entender que en la actualidad ahorita no está Jesús porque está a la diestra. ¿Sabía que Jesús no está aquí con usted? Es decir, hermano, es una blasfemia. Pues sí, el que está es el Espíritu Santo, pero cuando está el Espíritu Santo aquí está Jesús también. Amén. Porque es omnipresente, ¿me entiendes? Muy bien, pues vamos a echarlos al agua. Que haya los bautistas porque está al agua.